Muy buenas noches. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y estamos con el académico Joel Zarma, que sigue dándonos una enseñanza acerca de la historia del cristianismo. Vamos viendo un repaso de los momentos cruciales que se han dado en la historia. Entonces, Joel, pues, ¿en qué habíamos quedado y qué nos trae para hoy? Los padres apostólicos son personas que tuvieron contacto con los apóstoles. Ignacio fue uno de ellos, pastor en Antioquia, el mártir que escribió cartas en camino a Roma. Policarpo, que conoció al apóstol Juan y también fue mártir en Esmirna. Clemente, un líder en Roma que escribió a los corintios para recordarles que no había que desordenar la forma de hacer las cosas que enseñaron los apóstoles. También miramos la seudónima epístola de Bernabé y el pastor de Hermas, representativo del cristianismo en Roma. Surgen después personalidades. Justino Mártir, en el segundo siglo, que murió en Roma, y representa el momento en el que la iglesia se está despidiendo de la cultura judía en la que se desarrolló y empieza a tomar de la cultura más amplia, la cultura pagana greco-romana de la antigüedad, e interactuar con ella más. Ireneo, que escribió una obra de 5 tomos contra el gnosticismo, que arrancó muy temprano y se volvió muy fuerte en el segundo siglo. También vimos Tertuliano en Cartago, un abogado que representa un cristianismo más riguroso que el de Roma. Y vimos que en África del Norte pues manejaban las cosas con más rigor que en otras partes del mundo, los cristianos en esos tiempos. Vimos a Alejandría, donde estuvo Clemente, respondiendo también al gnosticismo, y empleó más conscientemente la filosofía para los usos cristianos, junto con Orígenes, un hombre muy erudito, un hombre que puso a la disposición de la iglesia sus dones y habilidades y logró un comienzo de la integración de la educación clásica con la religión cristiana. Luego vino la gran persecución y al final tolerancia y pronto el cristianismo como religión establecida en el imperio que por 3 siglos la persiguió. Entonces, la iglesia perseguida de los primeros 3 siglos se vuelve la iglesia conectada al poder ahora en adelante. Es una buena pregunta si deben ser las cosas así. Debe ser una iglesia conectada al poder. La iglesia de Cristo, el reino de Cristo debe ser algo conectado con el poder del mundo. ¿Y qué relación tiene la iglesia con los gobiernos del mundo? Entonces esa es una pregunta que arranca después de que dejen de perseguir a los cristianos y son pues aceptados y son parte de la religión oficial. Se precipita en estos momentos el monasticismo. Sí, hay una pregunta. Digamos que antes de llegar como a esa parte donde termina la persecución, si mal no recuerdo, Joel nos explicaba también que habían existido diferentes tipos de persecución. No siempre la persecución a la iglesia fue de la misma manera, sino que también hubo un periodo inicial de persecución donde era no violento, sino que las personas no tenían de pronto trabajo, no tenían ciertas posibilidades. Después hubo otra persecución violenta, después hubo un descanso, un tiempo donde no hubo una persecución tan agria, tan difícil, tan compleja, y después volvió, hasta que llegamos a este punto. Entonces, si mal no recuerdo, Joel nos explicaba que la persecución, cuando hablamos de la persecución, no era igual en todo momento. Sí es así, ¿verdad? Sí, tiene razón. Son periodos en que a veces persiguen más, a veces persiguen menos, pero siempre fue una religión ilegal y en cualquier momento podía ser perseguida. Pero sí, tienes toda la razón ahí. Exacto. Muy bien, entonces sigamos adelante. Ok, entonces viene el tiempo cuando ya no es perseguida la iglesia y claro, siguen los problemas por el poder y sí hay en cierta manera persecución, pero el cristianismo es aceptado.
En estos momentos el monasticismo se precipita. Se puede decir que buscan un nuevo martirio. A veces estos monjes, estos que se lanzan al desierto, quieren sacrificarse de alguna forma u otra, ya que no hay persecución oficial. Y huyen de las ciudades donde el cristianismo aceptado por el gran poder mundial se vuelve más variado y contiene personas que no son tan dedicadas, quienes son hipócritas, contiene de todo. Para el cristianismo de los siglos IV hasta el siglo XVI, o quizás el siglo XVI, no hay fenómeno, y después también no hay fenómeno más importante que el del monasticismo. Es muy importante, y yo voy a buscar pues hablar un poco más de eso cuando hablemos brevemente de las edades medias. Pero el monasticismo es un fenómeno, es como un vehículo dentro del cual se lleva el ideal cristiano por muchos siglos, y es muy importante la historia del cristianismo, lo que es el monasticismo. Lo digo porque nosotros los protestantes pues no siempre conocemos mucho del monasticismo y no nos interesa mucho porque pensamos pues esos son los católicos. Pero la verdad es que influyó mucho en la cultura, la civilización europea, y si lo pensamos pues la reforma surge del monasticismo. Martín Lutero fue un monje y él culmina una serie de reformas que se llevan adentro del cristianismo que lo lideran los monjes. Entonces vamos a hablar más de eso después, pero es una parte importante. Los teólogos de los primeros 5 siglos solían ser pastores. Eran obispos, los pastores en grandes ciudades. Los teólogos de las edades medias solían ser monjes. Y por 1000 años, desde el IV siglo hasta el siglo XVI, por más de 1000 años, solían ser monjes. En la Reforma van a dejar de ser monjes y van a ser ¿qué? Van a ser académicos, van a ser docentes que surgen en esa institución cristiana medieval tan importante, la universidad. Bueno, entonces arranca el monasticismo, se precipita en el IV siglo, se arranca con ganas en el IV siglo. Hay una pregunta. Sí, Juan nos hace una pregunta desde el WhatsApp desde el WhatsApp, desde el WhatsApp. Dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre ser pastor y ser monje? Un pastor está dedicado en una congregación a hacer lo que, pues, el trabajo pastoral, la Santa Cena, los bautismos, enseñar a la gente, la predicación, el culto y todo eso. Un monje no necesariamente tiene que tener esas responsabilidades. Lo que sucedió en las edades medias es que volvieron a los pastores, a los curas, los sacerdotes, los volvieron monjes, y como que combinaron esos ideales en el siglo XII, que es también otra interesante parte de la historia. Pero un monje es una persona que se dedica a apartarse, no necesariamente para servir a una congregación, pero para su propio provecho espiritual. Ya es lo que pensaban. Ya el objetivo era diferente, ¿no? Sí. En que ambos pues eran religiosos. En el caso del pastorado era más relacional y en el caso del monje era más personal, ¿verdad? Sí, se puede decir así es. Listo, seguimos entonces. En el IV siglo también encontramos a Eusebio de Cesarea, que representa el cristianismo enamorado del poder secular. Eusebio de Cesarea es el que recibe al emperador Constantino como la venida del reino de Dios. Y en el IV siglo se precipitan los conflictos sobre la Trinidad, que son entremezclados con el conflicto por el poder, por el favor imperial y el control de poderosas sedes cristianas. El cristianismo se usa como un ministerio del gobierno a veces, como algo que también impulsa el gobierno cristiano que nace en el Oriente. Y es en el IV siglo que se desatan los grandes conflictos teológicos de la Trinidad. El cristianismo ha asimilado, en gran parte gracias a Orígenes, una forma de pensar más sofisticada que se hallaba dentro del judaísmo.
Es lo que se necesita para desarrollar teología compleja. Esta teología es la coordinación de las inferencias sacadas de lo que claramente enseña la Biblia. La doctrina, la teología es interpretación de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la Biblia dice que solo hay un Dios y que este Dios es uno y que no hay más. Vemos igual en el Nuevo Testamento que se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo coordinamos eso? ¿Cómo interpretamos para que no se estén contradiciendo esos pasajes? Y eso es lo que hace la teología, la doctrina de la Trinidad. Y vemos que esta coordinación es en gran parte una coordinación, podemos decir, hermenéutica. Están estudiando e interpretando la Biblia. ¿Cómo hacerle para interpretar todo en relación a lo otro? Entonces, estas respuestas son nuestras doctrinas. No son fáciles, requieren que uno tenga pues formación para poderlas manejar, pero podemos y debemos pensar de la doctrina cristiana como una interpretación autoritativa de la Biblia, que nos guía para que la tratemos como la es, la palabra de Dios, como lo que lo es. El estudio de la historia del cristianismo, como lo que vamos desarrollando, nos ayuda a entender eso. Nos ayuda a entender esas doctrinas y la autoridad que tienen esas doctrinas, porque vemos cómo se desarrollaron, cómo se emplearon y para qué son útiles. Hablamos en eso también de Atanasio, el campeón de la primera mitad del cuarto siglo, el campeón de la doctrina ortodoxa contra el poder y las maniobras del arrianismo, porque en ese tiempo el arrianismo ganó el poder, pero no se quedó con la batalla, o sea, no ganó. Hablamos de los padres capadocios, estas tres figuras de los padres capadocios que lograron sellar el triunfo de la doctrina nicena en el imperio. Es decir, fueron influyentes en completar la lucha. Basilio, con sus dones de organización, fue un gran administrador. Vimos Gregorio Nacianceno con sus dones de orador y Gregorio Nisa con sus penetrantes escritos y la iluminación de su pensamiento sobre lo que quería decir la doctrina de la Trinidad para la vida cristiana y el pensamiento cristiano. Luego salimos de estos conflictos y miramos la generación que sigue los padres capadocios. Miramos a Juan Crisóstomo, el predicador en Antioquia, que se opuso al lujo y al mal cristianismo en la capital y fue perseguido por la emperatriz. Miramos a Jerónimo, que murió en Belén y se dedicó a conocer el hebreo y a traducir al buen latín toda la Biblia y a hacer muchas polémicas y escribir sus pensamientos sobre el cristianismo, que eran muy caracterizados por rigor y por ser un hombre duro. Miramos a Agustín de Hipona, muy influyente por sus buenos y profundos escritos. Estos tres hombres representan la asimilización al cristianismo de la educación pagana, porque eran gente de alta educación en tiempos cuando la educación la manejaban los paganos. Los estudiamos porque sobresalieron, gozando de educación que los capacitó para desarrollar bien sus dones. Y a veces los cristianos se vuelven en contra de la buena educación porque es una poderosa herramienta que se puede usar para varias cosas. El inconverso puede usar una buena educación para atacar mejor al cristianismo, pero el cristiano no por eso debe rechazar esa herramienta. Hay que reconocer que un abuso no determina la utilidad de una cosa. Entonces hemos llegado en nuestro recorrido a un cristianismo con conceptos muy complejos en el cuarto siglo, con teología que va a seguir rindiendo para el estudio arduo. El paganismo colapsa en el imperio y sigue el cristianismo como su fuerza espiritual. Llegan las invasiones bárbaras en el noroeste que van a quitarle al imperio todo lo que hoy es Europa, en Francia y Alemania. No le quita Italia, pero luego pierden control de Italia en los siglos que vienen. Estas pérdidas de territorio en el imperio son pérdidas también de civilización en las fronteras del imperio y tendrán graves consecuencias para la religión en esos lugares. La civilización latina, en donde sobrevive el cristianismo que hemos heredado, casi colapsa
con enormes consecuencias. Casi se perdió la civilización latina, el conocimiento y todo eso que es tan fuerte base de nuestra civilización hoy. Casi se perdió. Y mientras colapsa la civilización en esas regiones, avanza no obstante el cristianismo con los grandes misioneros. Gente como Patricio en Irlanda en el IV siglo, Agustín, otro Agustín que lo mandaron a Inglaterra. Y en esos remotos lugares se preserva el conocimiento. Es en el VI siglo que casi fue extinguida la cultura latina, pero sobrevivió por monjes irlandeses. Y sin el latín, mucha de la sabiduría de los primeros siglos de la Iglesia no hubiese sido tan influyente en el restablecimiento de una civilización cristiana en Europa. Entonces nos influye a nosotros eso. Y en el Mediterráneo, por 2 siglos tendrán descanso, tendrán guerras y muchas cosas, pero tendrán descanso hasta que llegan las abruptas conquistas del Islam, que reducirá al imperio bizantino a casi un imperio de una sola ciudad. Y con eso concluimos nuestro repaso y estamos listos para ver qué sucedió en el V siglo, los años 400 en adelante. Joel nos hizo un repaso histórico de los últimos de los 3 siglos, pero eso lo habíamos visto durante todo este año, lo hemos visto y parte del año pasado. Entonces, digamos, se hizo un pequeño resumen donde se hablaron de circunstancias y eventos, pero ahora en el IV siglo ya nos meteremos en unas situaciones doctrinales bien importantes que hoy día pues siguen bastante actuales. En relación a ciertas cosas de defensa de la fe y de movimientos religiosos que se van prendiendo, ¿cierto? O movimientos religiosos que se van dando en diferentes momentos. Entonces, muchas de esas cosas vienen de los desafíos que se dieron en el IV siglo. ¿Es así más o menos, Joel? ¿Algo de eso? Sí, se puede decir así. Claro, seguimos con la historia. O sea, la historia del cristianismo no es simplemente teología. A veces la estudiamos así porque nos interesa la teología, pero hay que reconocer que la teología no es el único factor influyente. Y parte de lo que vamos a ver aquí es que la política también influye. Y cuando lleguemos a la reforma, que ahora lo que queremos hacer es llegar muy pronto a la reforma en las próximas 2 o 3 tertulias, ¿verdad? Arrancar con la reforma para estar hablando de eso mientras a mí me toca estudiar mucho acerca de la reforma. Y bueno, y además que aprovechamos los 500 años que se conmemoran este año, ¿no? Puede ser una buena oportunidad para que los oyentes, los amigos, las personas que estén interesadas en conocer un poco de lo que se está celebrando, de ese acontecimiento, pues vamos a dar ese espacio aquí en Tertulia Teológica con Joel, que nos va a dar una explicación pues de lo que se dio en ese movimiento de la Reforma. Listo, hermano, entonces sigamos. Y mientras tanto queremos pues completar aquí algo de lo que llevamos en la iglesia en sus primeros 5 siglos. Entonces estamos en el V siglo. El año es 430 y es cuando muere Agustín. Entonces él ya entra 30 años al V siglo. Se muere en el 430. Lo que quiero hacer es ir al año 450. En toda la mitad del siglo es cuando se lleva a cabo un concilio muy importante en la historia de la iglesia y en la teología que le llamamos cristología, lo que desarrolla nuestro conocimiento acerca de Cristo. Y es el concilio de Calcedonia que se hace en el 450. Una vez queda establecida la relación de Cristo a la deidad, y eso es lo que explica la doctrina de la Trinidad, o sea que Cristo es Dios, es su relación a la deidad, es Dios, y solo hay un Dios, es consubstancial, misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Una vez queda establecida esa relación, surge la pregunta de la relación de Cristo
a la humanidad, ¿sí? Establecida la relación a la deidad, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué relación entonces, si Cristo es Dios, tiene Cristo a la humanidad? Si es uno con el Padre, si Jesús es Dios, es también un ser humano. Esta es la pregunta del Concilio de Calcedonia. ¿Cuál es la relación entre la deidad de Cristo y su humanidad? ¿Es uno de nosotros? ¿Ha abandonado algo en su encarnación? ¿En qué sentido es el único mediador? Porque esa es parte de la pregunta. Es decir, habiendo establecido que el Hijo es uno con el Padre, que es eterno, que es Dios, ¿cómo debemos hablar de la encarnación? ¿Qué logró este importante evento y por qué es consecuente para nuestra salvación? Mucho vocabulario especializado se había desarrollado por consecuencia de la controversia que dejó definida la doctrina de la Trinidad. Ahora este vocabulario puede ser empleado en esta nueva pregunta. Por ejemplo, tenemos el concepto ahora de naturaleza. Solo hay una naturaleza divina, no existen dos. Tenemos ahora el concepto de persona. Subsisten en Dios tres personas. Son relaciones subsistentes, hablando en forma técnica, ¿sí? Tres relaciones subsistentes. Con la cristología vamos a hablar de naturalezas y personas otra vez. En Cristo hallamos una persona que une en sí dos naturalezas completas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esa unión? Y este es el gran tema del Concilio de Calcedonia. Y la idea fue establecer el vocabulario teológico en cuanto a la persona de Cristo. Él es una persona y en su persona une dos naturalezas, y así dice el credo de Calcedonia: sin confusión, sin mezcla, sin ser jamás divididas o jamás dejar esa unión. Esa es como, así parafraseo yo. Se puede buscar el credo de Calcedonia y ahí pueden buscar los términos exactos. Fueron escritos originalmente en griego, pero seguramente hay traducciones estables al español. Quieren decir que sin confusión, sin mezcla, sin ser jamás divididas o jamás dejar esa unión, Cristo une por su persona las dos naturalezas, humana y divina. Y vamos a hablar de qué quiere eso decir cuando hablemos de los herejes que se oponen a esa definición. Las naturalezas del Señor Jesucristo no crean una cosa nueva, ¿sí? Se influyen, y es ahí que queda el trabajo teológico. Su influencia es a través de la unión hipostática. Hipostática es una forma de decir personal, la unión de la persona, la unión que logra con su persona. La deidad de Cristo no le da, por ejemplo, sangre divina. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sangre. Su sangre es humana. Él tiene un espíritu humano. No le suple a un cuerpo humano su espíritu divino, sino que une la espiritualidad, Dios es espíritu, con un cuerpo y espíritu humano por su persona. Otra vez, esta es labor de interpretación. Estamos manejando las escrituras y coordinando lo que enseñan, lo que implican también las inferencias que se derivan de la clara enseñanza, para que no se contradigan ninguna parte de las escrituras. Es coordinación que requiere pensamiento muy cuidadoso, filosófico. Es teología informada por pensamiento avanzado sobre lo que es un ser. ¿Qué es un ser? ¿Cuáles son las propiedades de un ser y las propiedades de una persona? Lo que es un ser humano, ¿qué le pertenece a un ser humano completo? Todo eso tiene que entrar en nuestro pensamiento sobre las naturalezas de Cristo y su persona. El materialismo, por ejemplo, de hoy día, dirá que un ser humano es un cuerpo con electricidad y no cree en lo espiritual o el espíritu. Pero el cristianismo afirma cuerpo y alma. Algunos afirman cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Por lo menos hay que afirmar cuerpo y alma. Y esto es lo que completa un ser humano. Si Cristo es un ser humano, tiene que tener ambas partes. Tiene que tener cuerpo humano y alma humano o espíritu humano. No solo un cuerpo con un espíritu divino.
Y ahí surge la pregunta, ¿tiene que ser un humano completo? ¿Tiene Cristo que ser un humano completo? Es decir, otra forma de preguntar es, ¿cómo es único Cristo? ¿Es único en que es un superhumano o es algo más? Es algo distinto a un humano y no del todo humano. Esas son buenas preguntas y son preguntas que enfrentaron en esos días los cristianos y a los que dieron respuesta. Y es en esto que nos ayudan especialmente los herejes, porque ellos dan malas respuestas a estas nuevas preguntas y la iglesia le toca pensar sobre el tema y decir, ¿será que así es o será que así no es? Y estudian y discuten y muestran en dónde se halla el error de esta propuesta o esta otra y rechazan los que no pueden ser buena teología, que no dan sana doctrina. Y esto requiere mucho pensamiento y mucho estudio. Bueno, tratemos el tema así. Hagamos esta pregunta. ¿Cuáles son las herejías que llevan al credo de Calcedonia, este gran credo cristológico? ¿Cuáles son las herejías? Entonces, una de las herejías la propuso un hombre que se llamó Apolinario de Laodicea. Y Apolinario de Laodicea vivió en el IV siglo. Él vivió en el IV siglo cuando vivió Atanasio y fue amigo de Atanasio y lo apoyó. Atanasio de Alejandría, ¿sí? Es decir, Apolinario el hereje apoyó a Atanasio que aceptó la sana doctrina de la Trinidad. Y él también aceptó la doctrina de la Trinidad, pero Apolinario se desvió en cuanto a la persona de Cristo, ¿sí? Ese es el patrón que quiero que entendamos. Una vez solucionamos un problema teológico, por ejemplo el de la Trinidad, surgen otra serie de preguntas nuevas. Una vez hemos determinado la doctrina de la Trinidad, ahora vienen problemas de la cristología. ¿Cuál es la relación de Cristo, ahora que sabemos que es Dios, con su humanidad? ¿Cuál es? Apolinario dio una mala enseñanza y por eso se rechaza. Le ponemos el nombre apolinarianismo a la enseñanza que él dio. Él murió en el 392, entonces no llegó al V siglo, pero se hizo problema de lo que él enseñó en el V siglo. Su enseñanza se condenó en el V siglo, porque tomó vigor después de su vida, parece. Él fue un hombre que se dedicó a darle una forma poética a los evangelios. Vivió en tiempos de Julián el apóstata. Si nos acordamos de él, Julián fue el emperador, que recordemos, quiso quitarle a los cristianos la educación pagana, la poesía de los paganos, que era importante para la formación que hacían en los colegios, como formaban a los muchachos. Entonces, cuando él dijo, los cristianos ya no van a usar a Virgilio, ya no van a usar a Homero, porque ellos son paganos y solo se enseña el paganismo con eso. Cuando dijo eso el emperador pagano, el apóstata, Apolinario dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer los cristianos nosotros nuestra educación sin textos poéticos? Lo que vamos a hacer es volver el libro de Mateo a poesía. Vamos a escribirlo en poesía, con rima, con metro y con todo eso, las cosas de la poesía, para poder enseñar, porque tenemos buen material para eso. Entonces él se metió a ese tipo de trabajo. Eso no es malo, ¿sí? Que haga eso no es malo. Es algo interesante a lo que se dedicó este hombre. Era un pastor. Pero el error que promulgó fue esto. Trató de explicar a Cristo en estos términos. Dijo que el Logos, ¿sí? En Juan habla de Cristo como el Logos. En el principio era el verbo, dice. O la palabra se puede traducir. Pues esa es la palabra Logos en griego. Y entonces Apolinario tomó esa palabra Logos y dijo que el Logos, que es Cristo, en la encarnación no tomó una mente humana, sino que al resto humano le suplió mente en la forma del Logos, porque la palabra griega Logos también se usa para razonar, para pensamiento. Nosotros usamos esa palabra en la palabra teología, es la palabra Logos, la ciencia de Dios, el entendimiento de lo que es Dios. Entonces,
Eso es lo que hizo Apolinario, tomó el significado de esa palabra que se usa por Cristo en Juan y dijo, esto está hablando de que a un ser humano le dio una mente divina. Y eso es lo que así explicamos la unión de Dios y hombre en Cristo. Entonces, digamos que lo que Apolinario dice que hay una separación entre Jesús y Cristo, de alguna manera, y que lo que tiene el Jesús hombre es la mente divina de Cristo. Sí, pues hay una separación en este sentido. Desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, no es Dios y hombre, es solo Dios. En la encarnación viene a ser Jesús, Cristo, porque se une. A veces la gente los teólogos usan la terminología así, el Mesías, Cristo, es el que cuando se une a la humanidad, Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces se puede decir que Apolinario habló del Hijo Eterno como Logos. Y en la encarnación no tomó mente humana, suplió mente divina. Y es una sola persona, un solo ser, solo que tiene pues mente divina o digamos se puede decir espíritu divino en cierta forma. Es que él no usó la palabra espíritu, usó la palabra logos, pero es una palabra muy rica en significado en el griego. Y entonces es como parte intelectual. O sea que el error consistía en que Jesús no era 100% Dios. No, el error consiste en que Cristo no es 100% humano. Ah, es al contrario. Sí, es al contrario. Cristo para él trae la sabiduría eterna y divina al ser humano y en una misteriosa unión de lo alto con lo bajo, pues viene a ser el Mesías. Es decir, esa mente divina, Cristo es esa mente divina, ¿verdad? Cristo es el Logos. El Logos. Apolinario yo creo diría, Cristo es todo lo que es el Padre, es 100% Dios. Exacto. Pero lo de en esos términos, para ser como vínculo de la unión, Él suple la mente a el Mesías. Ya. Tenemos algunas preguntas, Joel. La pregunta, Arlington dice, cuando se dice que Cristo tiene espíritu humano, ¿cómo entendemos que el Espíritu Santo procede del Hijo? Es decir, algunos dicen que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Se puede decir que Cristo tiene espíritu humano y además además el Espíritu Santo procede de él. Se tiene que decir. Y vamos a responder más a esto cuando pues vamos a explicar cuál es el problema con estas herejías. Pero sí, o sea, nunca podemos decir que Cristo no tiene un espíritu humano, porque un ser que no tiene un espíritu humano ya no es un ser humano. Si Cristo no es 100% humano, tenemos un problema. Y vamos a explicar más de eso aquí avanzando. ¿Hay otra pregunta? Sí, la segunda pregunta dice Alba, ¿era también el monofisismo una herejía en el Concilio de Calcedonia? Sí lo es, y lo vamos a tratar al fin, si vamos a tratar del monofisismo. Y tengo otra pregunta. En el caso de Apolinario, ¿fue condenado por no creer en la humanidad de Jesús? Sí, es condenado porque el Cristo de Apolinario no es 100% humano. Le falta una parte humana. Aquí completa la pregunta. ¿En qué afecta eso la salvación? Esa es una
Excelente pregunta. Vamos a continuar aquí porque el punto de la herejía no es que digan cosas que no nos parecen, pero dicen cosas que son errores, y estos errores nos quitan la salvación. O sea, tienen una influencia en la doctrina sana y por eso esos son herejías y se condenan. Entonces vamos a explicarlo. Listo. Sigamos entonces, hermano. Aunque la solución de Apolinario preserva la unidad de la personalidad de Cristo, es una persona, no preserva la integridad de su humanidad. Y ahí está el problema y tiene consecuencias para la salvación. Un humano sin mente humana no es 100% humano. ¿Qué es? Pues es otra cosa, ¿sí? Es un superhumano. Es Dios poseyendo y empleando una cáscara humana, se puede decir, para lograr sus propósitos. Y el problema es que los propósitos de Dios no se pueden lograr en la misión del Hijo con una cáscara humana. El Cristo de Apolinario no puede ser nuestro Salvador, por consecuencia no nos puede salvar. No hay salvación por este, y sin salvación no hay religión cristiana. ¿Cómo sabemos que la Biblia enseña que el Cristo de Apolinario está equivocado? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Esto es lo que enseña la Biblia o esto no es lo que enseña la Biblia? Cristo, dice la Biblia, es un fiel sacerdote. Lo es porque en todo fue tentado sin pecar. Si no tiene una mente humana, puede ser tentado en cuanto a una tentación que requiera pensamiento humano. ¿Cuántas tentaciones padecemos que no requieren pensamiento humano y que no empiecen? O sea, pensamientos humanos. Si Cristo no tiene una mente humana y no piensa en forma, o sea, no tiene eso para pensar como lo hace un humano, si no es del todo humano, ¿cómo puede ser tentado como lo somos nosotros? Otra pregunta. Cristo fue al templo a los 12 años y se quedó ahí en conversación con los intérpretes de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Estaba aprendiendo. Escuchaba la ley, la pensaba, pero un ser humano tiene que aprender y desarrollar su entendimiento. Cuando un bebé nace humano, pues no tiene su mente toda desarrollada, no ha aprendido todas las cosas que le tocan, tiene que aprender. Cristo también hizo esto. Su mente no viene repleta de lo que revela la Biblia, su mente humana no viene repleta de lo que revela la Biblia. A él le tocó aprender. Cristo en su humanidad estudia y aprende la palabra de Dios cumpliendo en su fidelidad y obediencia lo que nosotros hacemos tan imperfecta e incompletamente. Piénsalo. A ver, quiero completar aquí. Listo, sí. Cristo conoce la Biblia como un humano que fielmente se dedicó a las Escrituras. Es por su obediencia activa, la obediencia activa de Cristo en estudiar la Biblia, que Dios nos perdona a nosotros, porque nos imputa los méritos de Cristo, el fiel y obediente estudiante de las Escrituras. ¿Por qué requiere Cristo una mente humana? Porque nosotros no hemos hecho uso debido de nuestras mentes humanas. Y gracias a esa santa labor mental de nuestro Señor, obtenemos paz con Dios y justificación. Nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras faltas en el uso de esa facultad que Dios nos dio para hacer uso debido de ella, para rendirle pensamiento santo, pensamiento con todo el poder de nuestra mente, para traerle gloria, pueden ser perdonadas. Nuestras faltas en todo eso pueden ser perdonadas porque Cristo fue obediente. Nunca pecó con su mente humana, nunca abrigó ni amó la pereza de la ignorancia y nunca hizo uso indebido de su mente y siempre le rindió a su Padre todo el uso completo de su pensamiento como ser humano. Y es gracias a su obediencia con todo lo que es un ser humano, incluyendo su mente, que nosotros podemos ser salvos. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tenemos, Edwin dice,
Pues el apóstol Pablo dijo que el que no creía que Jesucristo había venido en carne no era un hijo de Dios. Perdón, el apóstol Juan. Eh, bueno, creo que Apolinario no negaba eso, ¿verdad? No, él diría, no, yo estoy de acuerdo Exacto. con esto. Carne, lo que el que sí vino en mente, sí, Es decir, como era como un vaciamiento, ¿sí? sí, cáscara humana. Exacto, un vaciamiento. Y la segunda es, entonces podemos decir, Carlos dice, en este orden de ideas podemos decir que Cristo entonces tenía dos voluntades, la divina y la humana. Sí, tenemos que decir eso. Ese es otro debate. No creo que vamos a llegar mucho a eso, pero se llama el debate del monotelismo, supongo se dice en español. Mono quiere decir uno y telos es voluntad. Y se debatió, ¿tiene el Hijo dos voluntades? El problema es, si dices que tiene una voluntad, haces la voluntad una propiedad de la persona, porque solo es una persona. El problema es que en la Trinidad hay tres personas, entonces vas a decir que hay tres voluntades en Dios, o es una propiedad de la naturaleza, solo hay una naturaleza divina, una voluntad, pero como Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, entonces tiene dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana. Es una buena pregunta y es otra controversia en la que no nos vamos a meter mucho, pero es parte de esto también. Muy bien, eso eran las preguntas. Ok, entonces rechazamos la mala enseñanza de Apolinario y decimos que las naturalezas de Cristo no se confunden. Eso es lo que dice el credo de Calcedonia, que lo refuta, dice no se confunden. En la encarnación hubo una mente humana reteniendo la mente divina y se unieron todo lo que es un ser humano a todo lo que es el ser divino, las dos unidas en una sola persona. Entonces ahí concluimos la herejía del Apolinario. ¿Seguimos con Nestorio? Sí, aunque tengo otra pregunta. Si quiere, terminamos con Nestor y más bien respondemos algunas preguntas, ¿sí? Parece que el tema inquietó un poco y hay algunas preguntas que nos hacen por los diferentes medios. Entonces Arlington dice, o sea que cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿hablaba de su espíritu humano? Y si es así, entonces tendríamos que decir que el espíritu humano de Cristo fue al Padre en el momento de su muerte. Pues una cosa que creo que podemos decir, esa es una buena pregunta, no la he considerado, entonces quiero pues tratarla con cuidado, pero yo creo que tenemos que decir que está hablando de su espíritu humano, el espíritu del Hijo divino es el espíritu del Padre, o sea, Dios es espíritu, es el mismo. Entonces yo creo que ahí los buenos teólogos nos dirían, está hablando del espíritu humano y está hablando de su muerte, ¿verdad? Dios no puede morir, pero en su humanidad Cristo puede morir entregando su espíritu humano. Yo no sé por qué se tiene que llegar a la segunda conclusión, o sea, ¿qué le pasa a los espíritus cuando se mueren? ¿En qué sentido están en las manos de un ser que no tiene manos? Está hablando metafóricamente. No entiendo qué es lo que está buscando ahí tratar de entender Arlington. Entonces no sé cómo responder a la segunda parte. No sé si tienes alguna idea, Helber. Cuando dice, y si es así, entonces teníamos que decir que el espíritu humano de Cristo fue al Padre en el momento de su muerte. ¿A dónde más va a ir? Sí, no habría, digamos, o sea, si no fue allí, entonces tendría que haber un tipo de separación y digámoslo así, no tendría sentido, o no tendría una razón como de ser o otro lugar donde podría ir, ¿no? O a menos que se pensara que bajó al infierno. Sí, ese es un tema vasto que yo no quiero tocar. Exacto.
Me tocó estudiar muchas cosas para entrar en toda esa parte. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta. Carlos, en relación a las dos voluntades, pregunta que si en el Getsemaní se manifiestan las dos voluntades de Jesús, la divina y humana. Cuando, pues, dice, Sí, pues, de alguna manera dice que si fuese posible, ¿no? sí, sí. Obviamente, Dios no tiene una voluntad contradictoria dentro de sí. Entonces, pues el deseo de no sufrir, pues es algo, me parece muy, muy humano, la angustia de eso. Y pensemos, o sea, más de pensar en lo interesante que es, pues pensemos la parte teológica y que pertenece a nosotros, que lo que Cristo no quería, o sea, lo que le daba tanta angustia es la carga de nuestro pecado que estaba enfrentando y dice si es posible. Me gustaría que pues no tener que padecer la carga del pecado, la separación del Padre, la condena y todo eso, que Él, pues, esa es la copa que Él tomó para rescatarnos. Y entonces ahí a mí me parece que pues eso fácilmente se resuelve según su voluntad humana. En su voluntad humana, cualquier ser humano que le toca sufrir una angustia así tan tremenda diría, pues si hay otro modo de que esto se haga sin mí, lo diría. O sea que podemos decir en un sentido que sí refleja las dos voluntades ese ¿Sí? texto. Entonces, A mí me parece que sí, sí. sí refleja las dos situaciones, ¿no? Porque aunque, digamos, como dice Joel, no fue que se fue en contra de la voluntad del Padre, sino que su oración fue un deseo, pues, desde una humanidad, ¿no? Y su oración, pues, fue para tener, digamos, se confortó en la oración en hacer la voluntad del Padre, pero pues manifestó un deseo. Otra pregunta, dice Edwin, ¿pero un hombre como Apolinario pudo ser salvo? Oh, yo creo que sí, aunque no lo sé. No sabemos, me tocaría estudiar más para saber más acerca de Apolinario. Quizás hay más datos, quizás existe más información. Yo no sé cómo acabó el hombre. Aquí vamos a explicar algo que a veces no siempre queda claro, y es que no es necesario poder explicar toda la teología para que uno sea salvo. La Biblia no dice, tienes que explicar claramente la justificación por la fe o no puedes ser salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que creer en Cristo para ser salvo. El problema de Apolinario se complica en que pues él no cree en un Cristo que lo puede salvar. Pero ¿qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Sí? A pesar de su explicación, condenamos lo que profesó, condenamos su enseñanza. Pero al fin del día yo no sé lo que hay en el corazón de uno u otro ser humano. ¿Sí? Si él viene a nuestra iglesia, le decimos, no, señor, usted no puede estar aquí, porque aquí es para cristianos y su Cristo es de otra religión. Pero puede que en su corazón pues tenía una confusión o tenía una confianza en Cristo a pesar de cómo lo explicaba. Entonces se tiene que distinguir a veces entre esas dos cosas. Cualquier persona que ande por la calle explicando como lo hizo Apolinario, que entre en tu iglesia y explique así a Cristo, pues hay que correr a esa persona porque eso no está bien, eso no es sano. Pero puede que Dios tenga misericordia de esa persona y a pesar de lo que diga en su corazón, realmente pues repose en Cristo para su salvación. Esteban pregunta, ¿cómo contradice, cómo puede contradecir Apolinario el hecho de las experiencias humanas de Jesús? Apolinario es capaz de hacerlo porque él está tratando de preservar la unión. Sí. Entonces él está apoyando a Atanasio, que está
está defendiendo la deidad de Cristo contra Arrio, ¿sí? Esto empieza con Arrio. Arrio dice, Cristo no es igual que el Padre, es un poco menor que Él. Es mayor que todos los ángeles, es mayor que todos los seres humanos, pero no es igual que el Padre, es un poco menor. Entonces Atanasio dice, no, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Hijo es consubstancial, son la misma esencia. El Padre y el Hijo son uno y solo se distinguen porque son personas distintas. Entonces llega Apolinario y él quiere apoyar la deidad de Cristo y tanto la apoya que se va a un extremo y dice, Cristo es tanto es Dios que ni siquiera es completamente humano. Y creo que es así que llega su punto de vista apolinario. Aquí desde el WhatsApp nos hacen una pregunta que me parece que es interesante y dice que la posición de Apolinario no explicaría con más claridad el hecho de que Jesús no haya pecado. Pues podría explicar el hecho de que no haya pecado, pero no explica el hecho de que, o sea, lo hace en cierta forma quitando la tentación. Si uno no tiene una mente humana, pues no puede cometer todos los pecados mentales, que son los que más cometemos, me parece a mí. O sea, de hacerlos no hacemos tanto, pero de pensarlos, sí. Y en este sentido, eso es lo mismo de lo que habla Cristo del corazón, ¿verdad? Si lo que está ocurriendo en el interior de uno, pues eso es lo mental. Eso es lo que está ocurriendo en esas regiones. Y a veces ahí donde está el problema, ¿no? Que hay una deformación del concepto del pecado, ¿no? Y por eso a veces se cree que el pecado es solamente como la actuación. Eso también hay sí, un conflicto. Sí. Listo, hermano, creo que hasta ahí terminamos. Espera, creo que falta otra. En el concilio, la hermana Alba pregunta, en el concilio de Calcedonia también surgió la herejía nestoriana. Esa es la que vamos a estudiar, ¿verdad? Sí, esa es la que viene la próxima vez. Entonces, pues, hago la pregunta, pero pues básicamente le vamos a estudiar la próxima tertulia. En el concilio de Calcedonia también surgió la herejía nestoriana. ¿Cuál es la diferencia en estas dos herejías? La nestoriana y el monofisismo. Quisiera que me aclararan más estos términos. Entonces, pues... Le toca sintonizar la próxima semana. Sí. Porque eso es lo que vamos a hablar. El nestorismo y el monofisismo son herejías opuestas. Una exagera por un lado o la otra exagera por el otro. Y hay otra también que es el eutiquianismo. Y vamos a hablar de estas tres herejías en lo que resta de este estudio del concilio de Calcedonia. Empezamos con Apolinario, que fue lo que hablamos hoy básicamente en cuestión de su doctrina y de su posición pues teológica que él pensaba en relación a la cristología. Y hablamos por qué estaba equivocado. Y próximamente entonces seguimos con nestorianismo y miraremos entonces cuál es la diferencia con el monofisismo y pues dónde estuvo la equivocación. Joel, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Como y gracias. Bien. Sí. Las preguntas. Ya terminaron las preguntas. Como siempre, estos temas son bien inquietantes, ¿no? Generan preguntas, generan reflexión y pues a nosotros como creyentes de las congregaciones pues nos hace despertarnos y desacomodarnos un poco, ¿no? Porque esta es la intención también de lo que estamos haciendo o lo que Joel nos ha venido enseñando en estas charlas donde los oyentes pueden interactuar, donde también nos desacomoda un poco por, digamos, los preceptos que tenemos, las ideas, y a veces vemos las cosas como tan fáciles, pero en la historia vamos viendo que la cosa no siempre fue tan fácil. Agradecemos a los oyentes, los invitamos al próximo lunes entonces a seguir en sintonía. Los animamos a que sigan en la emisora, síganlo con la programación de ella. Mañana tendremos, el miércoles tenemos Mujeres conforme al corazón de Dios.
El jueves tenemos Orad sin cesar a las 8 de la noche y el de mujeres a las 6 de la tarde. Y seguimos con sermones, con himnos, con música, y que puedan estar sintonizados, edificándose en el Señor. Que Dios los bendiga.